La política, nosotros podemos tener la capacidad de poder administrar a través de instituciones el Estado, la educación, la salud, la vivienda, las obras públicas, las obras sociales, en fin. Cuando tú administras un Estado, tú tienes el poder de poder determinar cómo los recursos se pueden administrar de la manera más correcta en las áreas que te vienen en un Estado. Por ejemplo, como dominicanos y como sociedad, todos queremos tener derecho a una educación. Sí. La educación debe de garantizar un Estado, a la salud. La salud debe de garantizar a quién? El Estado. ¿Quién debe de garantizar la seguridad? El Estado. Claro. ¿Quién debe garantizar que usted y yo podamos comer? Que usted y yo podamos tener derecho a oportunidades, a empleo. Es el Estado. Así es. Pero eso se hace a través de la política. Sí. Porque para tú poder ejercer una función pública en una sociedad democrática. Dios te bendiga, Dios te guarde, a ti y a toda tu casa. Bienvenido una vez más a un video nuevo de nuestro canal en YouTube, Cristo es el Centro TV. Para nosotros es una gran bendición que puedas ser bendecido a través de este video. Ya sabes, recuerda suscribirte, darle like y compartir este video. Y darle a la campanita para que puedas recibir nuestra notificación. Es una gran bendición estar aquí compartiendo con mi hermano, un hermano que conozco hace mucho tiempo, con un tema muy poderoso que traemos en esta tarde, que sé que será de edificación, mayormente para la iglesia, tanto como a los de afuera, para que comprendan el pensamiento que tiene el creyente. Me encuentro con mi hermano Adiel López, un ministro del Señor y también que tiene una trayectoria grande en el Evangelio. Dios te bendiga, mi hermano Adiel. Mi hermano, Dios te bendiga, gracias por darme este espacio en tu programa. Estamos muy contentos de poder transmitir a través de YouTube y las demás redes sociales a las que puede llegar este programa. Así que gracias por la invitación y nada, vamos a entrar en materia. Amén. Nosotros te traímos a este canal porque sabemos que tú tienes una gran experiencia en cuanto a lo que es el conocimiento del estudio, y el tema de hoy en día que me interesó fue la política y el creyente en la iglesia. Adiel, ¿cómo surge el conocimiento de una persona que entra al Evangelio, que ya tiene tiempo en el Evangelio y quiere ser, por ejemplo, parte de lo que es la estadística gubernamental? ¿Cómo puede una persona, sabemos que tenemos contra, porque la iglesia prácticamente está en un criterio y en dos criterios. Unos dicen que sí, otros dicen que no. Yo quiero que tú detalles eso a la audiencia, a ver qué la audiencia puede comentar en este video. Claro que sí, Rolfi. El tema de la política y el tema del Evangelio es un tema espinoso, es un tema que se ha ventilado durante muchos años, Báez, y siempre ha traído controversia, Pero creo que hoy en día es el tiempo donde en la República Dominicana ha tenido mayor aceptación que un cristiano se pueda involucrar en lo que es la vida política. Pero tenemos que irnos a la Biblia. Amén. Tenemos que irnos a la Biblia. Y en esa no vamos a entender que muchos hombres de Dios tuvieron cargos políticos. No quizás en este tiempo que son a través de unas elecciones, mediante lo que es el sistema democrático que vivimos hoy en día, pero sí vemos personas como David, que fue un rey, Salomón, que fue un rey, Daniel, que fue un jefe de gabinete. Diríamos que Daniel en aquellos tiempos era un jefe de gabinete, como un ministro de la presidencia o un ministro del reino. Y así sucesivamente, vamos a ver en la Biblia, personas que sirvieron en las altas esferas del poder. Hay que entender algo con respecto a la política. Y es que la política es una ciencia que estudia la distribución del Estado. En otras palabras, es una ciencia de administración pública. A través de la política, nosotros podemos tener la capacidad de poder administrar a través de instituciones el Estado, la educación, la salud, la vivienda, las obras públicas, las obras sociales, en fin. Cuando tú administras un Estado, tú tienes el poder de poder determinar cómo los recursos se pueden administrar de la manera más correcta en las áreas que te vienen en un Estado. Por ejemplo, como dominicanos y como sociedad, todos queremos tener derecho a una educación. Sí. La educación debe de garantizar un Estado, a la salud. La salud debe de garantizar a quién? El Estado. ¿Quién debe de garantizar la seguridad?
El Estado. Claro, claro. ¿Quién debe garantizar que usted y yo podamos comer? Que usted y yo podamos tener derecho a oportunidades, a empleo. Es el Estado. Así es. Pero eso se hace a través de la política. Porque para tú poder ejercer una función pública en una sociedad democrática como la que vivimos en el día de hoy, tiene que hacerlo por un partido político. Por un partido. O sea, los partidos políticos, donde hay mucha gente honesta, seria, también hay mucha gente que no lo es, hay gente corrupta, Claro que sí. hay gente que está en la política no por las razones adecuadas, sino por sus razones personales, para hacerse de dinero, y es la experiencia que hemos tenido en este país, y no solamente en este país, es la experiencia que hemos tenido a través de muchos países, donde se han despertado múltiples escándalos de corrupción, múltiples escándalos, pero esta democracia, Rolfi, lo que nos indica es que para usted poder llegar a tener esa posición de servicio, usted tiene que hacerlo a través de un partido político. Claro que sí. Tiene que hacerlo a través de un partido, sea el PRM, sea el partido PLD, sea el Reformista, sea la Fuerza del Pueblo o cualquier otro partido, Alianza País, que hay en el país. Para usted poder lograr los objetivos que usted quiere, usted necesariamente tiene que hacerlo a través de una de esas organizaciones. Claro que sí. Y vemos el ejemplo, como tú dices, de lo que es la Biblia. Sabemos que hubo un Daniel, que habían unos sátrapas, sabemos esa historia, y Daniel prácticamente estaba al servicio del gobierno de ese momento, porque aún así los sátrapas se convidaron para hacer caer a Daniel en alguna tentación. El rey dio la cara por él. Es decir, Adiel, mi pregunta voy a formular una pregunta ahora. ¿Puede el cristiano entrar al gobierno sin contaminarse y permanecer ahí? Yo creo que sí. Y creo que un cristiano verdadero, hay que saber que los hombres normalmente estamos expuestos a tentaciones, estamos expuestos a tentaciones. Por ejemplo, dice la Biblia que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Y ahí viene el problema. Hay dos tópicos muy importantes que un cristiano tiene que tener en cuenta al momento de entrar a la política. Primero, un cristiano no debe amar el dinero. Debe ver el dinero como un medio, debe verlo como algo necesario para poder sobrevivir, pero no debe verlo nunca como el fin principal para él vivir. O sea, no debe ver el dinero como su razón de ser, sino el dinero como un medio para poder subsistir, y no solamente subsistir él, sino que puedan subsistir otras personas. Otra cosa que el cristiano tiene que tener pendiente al momento de entrar a la política es que no puede amar el poder. Son dos cosas, amor y poder, el dinero y el poder. El dinero, raíz de todos los males, debemos totalmente vencer el amor al dinero. Y tenemos que también tener mucho cuidado con el poder que te da la política. ¿Por qué? Porque a la hora que tú eres elegido como presidente de un país, es mucho el poder que tú tienes. Sí. Es mucho el poder. Entonces, ¿qué tú vas a hacer con ese poder? Yo veía en una película un término que decía, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Sí. O tienes un poder presidencial, que tú manejas dinero de manera ilimitada, recursos, para tú hacer cuantas cosas tú quieres, determinas si se construye esto aquí, si se construye esto allá, pero también determinas si sacas gente del camino. También tú determinas si tú en ese transcurso del poder puedes beneficiar a personas con cosas millonarias y puedes arruinar a otros. Entonces el cristiano sí puede entrar a la política, pero el cristiano tiene que guardar su corazón. Bien, y me surge otra pregunta, o prácticamente otro comentario, que viene siendo como una pregunta, que hemos visto también caer personas que quizás por eso se empañan más a aquellos grupos que dicen que el cristiano no debe estar en política, con lo que pasó con una pastora en el gobierno, élite también, que tenía una buena posición. Todo el mundo sabe que la pastora Rosy Gómez, Sí. cómo se descarriló, qué pasó en ese momento, Adiel, qué tú puedes ver desde tu perspectiva, qué le pasó a aquella mujer que hasta pastora empaña a lo que creemos que sí, como dice Romano 13, que obedezcamos todas las leyes terrenales. Creo que esta es una de las leyes terrenales que debemos de acudir a elegir un presidente. ¿Qué pasó? ¿Cuál es tu perspectiva, tu vista, desde el punto de vista? Quiero que tú me digas qué pasó con esta mujer que lo tenía todo. Sí, realmente el poder, como yo te decía, tiene su peligro.
Cuando tú estás involucrado en el poder y el dinero y tú ves todo como una bendición, atención pastores, atención líderes que de alguna forma están cerca del poder, no todo lo veas como una bendición que viene de parte de Dios. No todo el dinero que llega a tu mano, que te ofrendan o que te hacen, te dan en tus manos para utilizarte, viene de parte del Señor. La pastora Rosy estuvo muy cerca del poder y en ese poder ella fue utilizada y se dejó utilizar. Yo no sé quién para decir que ella no es una mujer o no una mujer de Dios. Yo entiendo que todo aquel que llega a la iglesia, al Señor llega con intenciones verdaderas de servir a Dios. Yo creo que todo el que llegó a una iglesia huyendo del pecado, huyendo de una depresión, llegó con verdaderas intenciones de servir a Dios. Pero en el transcurso, no en la iglesia, sino con factores externos fuera de la iglesia, hay gente que daña su corazón, deja que su corazón se le dañe, y en ese transcurso de dejar que el corazón se le dañe, puede involucrarse en cosas que no son correctas. Yo creo que la pastora Rosy, al estar tan cerca de las mieles del poder, no conoció los límites de lo que se estaba metiendo. Sí. Al final quedó involucrada, lamentablemente, problemas judiciales, no solamente ella, sino un grupo de personas, pastores, ¿no? Y no solamente ella, Rolfi, otros pastores que no es que han aspirado, para que tú veas que no es simplemente que tú aspires a la política, porque hay diferente involucramiento en la política. Sí. Tú puedes que no estés aspirando a alcalde, a regidor, a diputado, a presidente, pero puedes estar involucrado en la política a través de otras funciones. Y aún tú no aspirando a nada, sino estando cerca de alguien que sí es, y esa persona tiene algún uso ilícito de los recursos o niveles de corrupción, ahí vienen problemas. O sea, que hay que cuidar nuestro corazón ante todo, pero simplemente creo, Rolfi, que un cristiano sí puede servir a Dios, puede servir a su país, pero hay que preparar el corazón para eso. Bien. ¿Y qué consejo tú le das a aquellos pensamientos erróneos? Porque hay un pueblo grande y creo que hay dos masas en el país que son las masas que pueden llevar a un presidente a ganar en una candidatura. Y prácticamente la audiencia lo sabe, la audiencia se ha dado cuenta que ni es aquella convocatoria que se dio en la Plaza de la Bandera en las elecciones pasadas, no recuerdo cuál era el nombre de esa convocatoria, pero era un grupo muy fuerte. Pero sí, hay un grupo más fuerte que ese, que son las iglesias, tanto como el bando tradicional, como el bando creyente, pentecostal o cristiano. Sabemos que esas son las dos masas que mueven el pueblo, pero como digo ahorita, hay un pueblo recientemente que está dividido diciendo que el cristiano no puede inmiscuirse en la política, cuando tú acabas de decir que todo creyente debe de estar sujeto a las leyes y debe de cumplir un estatuto porque así se rigen las leyes, por ello también el gobierno o el Estado cumple con los compromisos, porque, Adiel, si una persona no vota, no puede aparecer en ninguna de las páginas de las instituciones del país como que ha cumplido su deber al voto, y muy difícil conseguir un trabajo. ¿Qué consejo tú le darías a esas iglesias que están pensando erróneamente? Claro, sin pensar sin echar culpa a nadie, porque a veces es por ignorancia, porque un voto no va a quitarte el pase al cielo o te lo va jamás en la vida. ¿Qué consejo tú le das a aquellas iglesias que todavía están pensando eso como anglosajonas? Atención, pueblo de Dios. Quiero darle este consejo hoy a través de esta entrevista. En las iglesias hay diferentes personas con diferentes habilidades, diferentes talentos y diferentes funciones. Y en la iglesia hay personas, y es importante que los pastores entiendan esto y los hermanos, en la iglesia hay personas que tienen un llamado a servir a la comunidad. Hay gente que tiene un llamado a predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo, su nivel de evangelistas, de predicadores. Pero hay hermanos en la iglesia que su pasión es servir a la comunidad y les gusta hacerlo a través de la política. Son esos hermanos que se mueven con la política, que están cerca de los alcaldes, de los regidores, de los diputados, senadores, y son aquellos hermanos que consiguen obra para la comunidad, arreglo de calles, bacheo para las calles, construcción de pequeñas obras, ayudas. Esas gente son importantes en las iglesias, porque esas son personas que son del pueblo, tenemos que darle nuestro voto de confianza y hay que apoyarlos para que ellos hagan esa obra. Las iglesias no deben impedir que parte de su membresía se involucre en la política. Votar es un deber y es un derecho.
Antes no se podía, todo el mundo no podía votar, pero ya podemos votar. De modo que votar es un deber para todos. Pero que se involucren en la política, la iglesia debe permitir que los hombres de Dios se puedan involucrar en la política. Que los pastores estén sirviendo en la obra del Señor, estén ministrando, pero que tengan miembros que puedan involucrarse en la política. Que la iglesia pueda tener diputados, porque después, pero el problema, después quieren introducir el aborto en el Congreso. Sí. Y la iglesia sale a protestar que no queremos que se apruebe el aborto. Pero si no tenemos evangélicos, gente con temor de Dios en el Congreso, ¿cómo vamos a impedir que aprueben el aborto? No, entonces después nos estamos quejando de que no queremos que tú te involucres en la política, pero hemos votado por gente inconversa, gente impía. Esa gente mala. Ahí, mira, en el Congreso hay gente impía, en el Senado, en la política, hay gente mala, corrupto, gente que debe estar preso. Y pero nosotros no, lamentablemente, no estamos haciendo nada para que los hombres de Dios, porque lo que tenemos miedo, mira, yo te pongo un ejemplo, en una ocasión, yo de relajo, le digo yo a una hermana de la iglesia, hermana, si yo aspiro a regidor, ¿usted votaría por mí? Y la hermana me dijo que no. En mi cara me dijo que no, pero fue de broma. ¿Usted votaría por mí? No, yo no votaría por usted. ¿Pero y por qué usted no votaría por mí que me conoce? Porque yo no quiero que usted se dañe. Esa fue la respuesta de él. Yo no quiero que usted se dañe. Y yo digo, hermana, pero ¿por qué usted cree que yo voy a decir? Porque usted no se daña. Es un concepto equivocado. Sí, es un concepto usted no tiene que dañarse, porque es que usted tiene que guardar su corazón donde quiera que llegue. Y si usted Dios le permite llegar a la política al Congreso, que usted pueda servir a Dios en el Congreso y ser una voz de Dios allá. Que cuando lleguen esos proyectos de leyes que atentan contra la vida, que usted sea el primero que diga no. Que cuando lleguen al Senado, usted sea el senador que diga no. Que cuando haya algo en la policía corrupto, usted diga no. Así es. Porque como te digo de la política, también digo que un cristiano puede ser policía, puede ser miembro del ejército, usted puede ser muchas cosas, porque es necesario que nosotros estemos en todas partes, porque nosotros somos la sal de la tierra. Cuando tú eres la sal de la tierra, tú eres necesario en todas partes. Entonces, los evangélicos somos necesarios en la política. La política nos necesita, porque si no hubiera un chin de valores en la política, Rolfi, se disparan en el país. Aquí no vean ni los blogs de esta construcción que tuvieran aquí, porque la corrupción en este país se ha llevado tanto, que lo único que le ha detenido son algunos políticos serios y algunos hombres de Dios que han tenido temor de Dios y han dicho no. No es difícil, no es fácil paralizar la corrupción, pero por lo menos han puesto el están haciendo la fuerza. Entonces nosotros somos la sal de la tierra. Haciendo la fuerza. Y hay muchos cristianos que están aspirando a posiciones políticas. Y yo entiendo que cada persona que está aspirando del pueblo, el pueblo tiene derecho a apoyarlo. Y esa persona tiene derecho a ser apoyado por su pueblo, sí, no juzgarlo, no cuestionarlo. Tú no puedes a priori decir que esa persona se va a dañar, darle la oportunidad. Que la gente lo que pensamos de una vez que en el dinero es que está bueno, tú dijiste que es verdad, la raíz de todo mal es el amor al dinero. Pero como tú le dijiste a la hermana que tú te querías hacer tirar a se lo dije de broma, fue para ver la reacción. Ella lo que, imagínate, ella lo que pensaría, yo no quiero que tú te dañes porque hay mucho dinero. Sí, no quiero que te dañes. Hay dinero y hay poder. Hay dinero y hay poder. Hay dinero y hay poder en la política. Pero eso es falso, porque nosotros, por ejemplo, tenemos amigos, como tú tienes un amigo que es muy buena persona, y una voz de locutor que se ha lanzado a la política y él nunca se ha dañado, que es Aladín Jiménez. No se ha dañado, Aladín no se ha dañado, un ser humano extraordinario, serio. Una persona que dignifica la política. Como otro amigo también tenemos que si sabemos que si se va a la política, también puede llegar a que en el Congreso llegue misericordia. Claro que sí. Nuestro hermano Golquitatis. También Golquitatis. Entonces, y otros amigos más que tú conoces. Un David Lorenzo, puede tener la oportunidad de ser regidor en un futuro. Una persona... Entonces, Adiel, nosotros tenemos un ejemplo en Latinoamérica de una persona que no es cristiana. Tiene el temor de Dios y muchos ya países del mundo lo admiran. Imagínate, la Biblia dice que cuando Dios gobierna el pueblo se alegra. El pueblo se alegra. Y cuando el justo gobierna el pueblo. El justo se alegra. Entonces, yo quiero hacerte una pregunta. Este hombre puede tener un poquito de misericordia de Dios, que es Nayib Bukele, el presidente de El Salvador. Un ejemplo a seguir. Sabemos cómo estaba El Salvador y sabemos cómo andaba El Salvador antes de él llegar. Amén. Lo que pasa es que
hay algo muy importante que se necesita, se llama voluntad. Voluntad política. La voluntad es lo que se necesita para tú poder hacer las cosas bien hechas. Entonces Nayib Bukele llegó a El Salvador, llegó con voluntad de hacer las cosas bien, y ahí vemos cómo está cambiando ese país. Uno de los países más Admirable ahora mismo. exacto, uno de los países en este momento que tenía la mayor tasa de homicidio, se convirtió en uno de los países más seguros de América. Más seguro. Eso es la voluntad y el temor de Dios. Imagínate un Nayib Bukele en cada nación. Bueno. Imagínate un Nayib Bukele en República Dominicana. Sí. Tenemos un buen gobernante, pero van a llegar otros. Ahí van a Y llegar. esperamos que cada día sea mejor, cada día, los gobernantes que vengan a nuestro país. Pero un Nayib Bukele es un gobernante que es un ejemplo por el temor de Dios. Hay que saber dos cosas, Rolfi. Una cosa es la política y una cosa es el evangelio. Amén. Aunque van de la mano, no podemos en este sentido mezclar una cosa con la otra. Ni tampoco podemos utilizar el evangelio para lograr nuestros objetivos. Así que realmente una cosa en su lugar. Un evangélico puede ser un gran político y un político puede ser también un gran evangélico también. Pues se puede ser en ambas cosas, pero hay que tener la cosa clara de que Dios y el altar son cosas santas. En el altar es el altar, se hablan de las cosas de Dios. En el altar se habla de Dios, de la salvación, y la política como sociedad hay que dejarla pues en su espacio, pero sí debemos involucrarnos en ella para hacer cada día un mejor país. Amén, Adiel, pues un placer tenerte aquí. Gracias. Adiel López, ministro del Señor, ya usted sabe, evangelista, predicador y maestro. Así que quiero que sigas este live, sigas este video en Cristo es el Centro TV. Suscríbete, dale a la campanita para que te llegue la notificación de nuestro próximo video. Ya sabes, el creyente debe ser creyente y el político puede ser político. Ahora bien, un político cristiano puede ser cristiano y un cristiano puede ser político. La iglesia y el creyente, la iglesia y la política, todo es conjuntivo siempre y cuando se guarden ambas cosas en su lugar. Acaba de decir el ministro de Dios que hemos tenido hoy. Ya tú sabes, síguenos en nuestro canal de YouTube. Dios te bendiga, Dios te guarde, será hasta la próxima. Dios te bendiga. Amén.